o queremos tal otra. Estaba hablando de él y de su grupo político, no de nosotros los argentinos. Y estaba al mismo tiempo negando la oposición. Su proyecto era gobernar sin oposición. Y en ese momento lo que aparecía ahí era el kirchnerismo. Y efectivamente, para él la oposición era el kirchnerismo. Pero después observé que esa estrategia discursiva empezaba a consistir en que cada sector social que se le oponía se convertía en kirchnerista y entonces dejaba de existir. Y nos encontramos con los mapuches kirchneristas, nos encontramos con que la ONU era kirchnerista si le reclamaba algo. Es decir, a medida que se sumaba, Macri quería tener una oposición que era el pasado y que no existía políticamente. Y ese discurso y esa ingeniería aspiraba más. Aspiraba a tener una oposición a medida y una oposición de diseño. Más claramente, una oposición que no fuera oposición. Por eso anduvo por ahí paseando y llevándose a algún dirigente a Davos y diciendo: este es mi oposición. ¿De qué se trataba eso? Ese nuevo tablero, ese nuevo país que querían armar. Un país donde oficialismo y presunta oposición estaban de acuerdo en ciertas cosas inamovibles. Se oponían en uno o en otro aspecto, pero estaban de acuerdo en algo que era central. Y este esquema se repite en algunos países. Por ejemplo, se repetía en España, porque yo lo conozco bien, pero probablemente también en Estados Unidos, donde hay dos fuerzas políticas, pero la separación, la división, pasa por algunas cuestiones y por otras no. ¿Cuáles eran esas cuestiones donde Macri quería que oposición y oficialismo estuvieran de acuerdo? El neoliberalismo, la economía. Él quería hacer un gobierno neoliberal y quería una oposición neoliberal. ¿Y saben por qué entonces decía los argentinos, negaba a los demás, los trataba de convertir en un grupo reducido, perseguido y denostado? Porque nosotros, la oposición, no somos neoliberales. Y no queremos el neoliberalismo en la Argentina. Eso es lo que Macri no quiere. Una oposición que no sea neoliberal. Y digo que ese discurso a veces empapaba y penetraba en nuestros propios simpatizantes y hasta militantes. A mí me empezó a pasar desde el principio del gobierno de Macri, que yo llegaba, por ejemplo, a la fila del supermercado para pagar, y venía uno y me decía despacito: che, yo soy compañero, qué suerte encontrarte a vos, somos dos. Y yo le decía: pero me acaba de saludar toda la fila. Es decir, fíjense qué extraño, éramos todos compañeros, pero nos habían hecho creer que no existíamos más, que éramos una minoría, que nos habían derrotado y que ahora los argentinos querían cualquier otra cosa. Uno de los puntos de demostración, de refutación más importante y de demostración que esta era la intención de Macri: erradicar, no tener una oposición real. Y al mismo tiempo forjar una oposición de diseño. Vieron que él todo el tiempo se queja de la oposición. Le dice: ¿cómo puede ser que me votaron todo pero no me votaron esto? Macri quiere una oposición a su medida y que no lo contradiga en su programa económico. Que esté de acuerdo con su programa económico. Esta era la intención, por eso Davos, por eso señalando, levantando a uno o a otro dirigente y diciendo: este es el que es mi verdadera oposición. Y desconociendo permanentemente a lo que era la oposición real. La demostración de esto la tuve 20 veces, de que él quería hacer. Pero la refutación, ¿cuál es la refutación? Que él querrá lograr eso, incluso puede acercarse a eso. Incluso puede producirlo, con varias herramientas. Esas herramientas son mafiosas. Son la herramienta de la extorsión
y de la compra de los dirigentes. Son el palo y la zanahoria, ¿no? Al que está con él, premio. Al que está contra él, castigo. Y el castigo ya sabemos cuál es. Por eso se llamaba palo y zanahoria. Yo lo bauticé la política del sandwichito y el carpetazo. Para el que no está con él, para estar con él, premio. El que no está con él, y ahí empieza, ¿no? Persecución judicial, persecución en los diarios, desprestigio, allanamientos, causas, todos los días noticias negativas. Pero yo me di cuenta que eso le puede funcionar con la dirigencia. Hasta me animo a decir bastante que le funcionó con la dirigencia. Donde no le podía funcionar era con la gente, era con el pueblo. Y la demostración de que esto es así es que venimos tímidamente en febrero a hacer un acto en el distrito, en la provincia, donde Macri más votos sacó, que es Córdoba, y ahí estuvimos en el Parque Sarmiento con más de 20.000 cordobeses que vinieron en febrero a decirle a Macri que la oposición estaba en otro lado y que la oposición no era la que él quería tener. Ahora,